muy bueno. Su misericordia es sobre todo aquel que le busca. Tenemos un Dios que no tiene acepción de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no tiene favoritos. Dios no dice, Jessica sí, Humberto no. ¿No? Su misericordia dice que es, diga conmigo, para todos. Y no importa, mira bien, no importa quién seas, dónde vivas, de qué nación, de qué color, si eres alto, chaparro, delgado, fornido, gordito, no importa. Dios, diga conmigo, es para todos. Así es. Y Dios está ahí para quien lo busca. Él es para todos, pero no todos le buscan. Tú eres la prioridad de Dios, pero Dios no es la prioridad de todos. Lo vemos, yo lo veo. Muchas veces como creyentes, cuando tenemos que escoger entre algo de Dios y mis cosas, normalmente escogen mis cosas. Entre algo de Dios o lo que voy a hacer yo, mejor lo que voy a hacer yo, al cabo lo de Dios puede esperar. Diga conmigo, qué bueno que Dios no es así. Y aún cuando nosotros preferimos, muchas de las ocasiones, preferimos nuestros intereses, por eso dice su palabra que Él es fiel, nosotros seguimos siendo su interés. Apláudele a Cristo por esa verdad preciosa, que si no fuera por ella, estaríamos, diría mi papá, helados paleta. ¿Sí? Entonces, tenemos un Dios bueno. La religión proyecta un Dios enojado. Cristo proyecta un Dios bueno, precioso. Fíjese, Jesucristo, dice la palabra de Dios, ahorita vamos a ver más adelante, dice, es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir esto? No es que nosotros hagamos una imagen de Jesús. Diga conmigo, eso no, pastor. Lo que está diciendo es que en Jesucristo podemos conocer a Dios. Él es la imagen, diga conmigo, la imagen, dígalo, la imagen del Dios invisible. Dice la palabra de Dios que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Están locos. Ponerse a darle vueltas a eso y orar y meterse es algo tremendo. En Cristo está todo el potencial de Dios. En Él podemos ver todo lo que se puede ver de Dios Padre. Jesús dijo, dice en su palabra que Él dijo que el que lo ve a Él ha visto al Padre. No porque Jesús sea el Padre, sino que Jesús proyecta la voluntad, el deseo y el amor del Padre para los hijos. ¿Cómo es esto? Igualito como nosotros, diga conmigo, yo. Cuando estamos en Cristo, nosotros somos una imagen ¿de quién? De Cristo. O sea, el mundo lo que va a conocer de Cristo es lo que vea de ti. Hijos. Ve algo en nosotros. El mundo ve la religión y dice, guácala, no quiero nada. Los entiendo. La religión no proyecta a Cristo, sino
las personas rendidas a Cristo, rendidas completamente al Señor, las personas, fíjese bien, que se rindieron y que fueron salvos y que el Espíritu Santo vino a morar en ellos porque fueron lavados por la sangre de Cristo. Diga conmigo, amén. Fueron justificados, fueron trasladados de las tinieblas a la luz, fueron hechos nuevas criaturas, hechura de Dios y de Cristo para toda buena obra. Cuando eso sucede, aún con tus luchas, cuando sales, lo único que tiene el mundo para identificar de Cristo eres tú. Por eso, cuando venimos a Cristo y hacemos algo que no le agrada a los mundanos, a los de la gente del mundo, dicen, no, que muy cristiano. Ellos saben cómo es Cristo. Tremendo, ¿verdad? Y Dios es precioso. Y el tema no es que nosotros reflejemos a Cristo. El tema de hoy es que Jesús refleja al Padre, refleja la voluntad del Padre. ¿Usted quiere conocer la voluntad del Padre? ¿Sí o no? ¿Le gustaría conocerla? ¿La verdad? Una vez yo estaba orando y me vino ese interrogante. ¿Seguro que quieres conocer cuál es mi voluntad? Porque si te la doy a conocer, adivina qué, la vas a tener que hacer. ¿Estás seguro? Sí, Señor, porque no hay otro camino más que tú. Yo sé que tu voluntad, diga conmigo, es buena, es agradable y es perfecta. Yo sé, Señor, yo sé que tú tienes planes para bien y no para mal para mí. Entonces, sí quiero conocer tu voluntad. Sí quiero. Yo quiero. Bueno, todas las personas llevamos este tema a las cosas cotidianas. Dios querrá que sea doctor o abogado. Dios quiere que viva en este lugar o en aquel lugar. ¿Será de Dios que me vaya a aquel país o que me quede? Pues todos queremos saber cuál es la voluntad. No necesariamente para cumplirla, pero queremos saber cuál es. Porque cuando yo le decía a Dios, ¿tú quieres que yo vaya allá o me quede acá? Me dijo, quédate acá, y yo quería ir allá. Cuando yo le dije a Dios, ¿qué quieres que sea? Y Dios me dijo, y yo dije, yo quiero ser abogado, y me estudié para abogado. No soy abogado porque no era voluntad de Dios. Porque uno quiere hacer su voluntad, pero no la hacemos en todo caso. Y yo decía a Dios, ¿qué importa si soy abogado? ¿Qué importa si soy doctor? ¿Qué importa si vivo en un lugar o vivo en otro? ¿Qué importa? Yo lo que quiero conocer es tu voluntad en lo general y en lo particular, pero hacia mi persona dentro de tu propósito. Y después, si es en Cumbres o es en San Nicolás, será otra cosa. ¿Qué quiere Dios de mí, de ti? Y Dios me ha llevado a la palabra a enseñarme que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, y que lo único que quiere y que tiene Él para ti son pensamientos de bien y no de mal. ¿Quieres conocer su voluntad? Dios me puso, lee los evangelios. ¿Cómo? ¿Sí? En Jesucristo tú vas a ver cuál es mi voluntad, porque Él revela mi voluntad. Para ti, para la iglesia, para mis hijos. Jesucristo trae esa revelación. Y entonces, ya estamos en el tema de un evangelio que salva. Diga conmigo, salva, sana, libera, provee y sustenta. El evangelio del reino salva, sana, libera,
provee y sustenta. Amén. Esa es la voluntad de Dios, bendecirlo. Cuando usted lee los evangelios, usted se da cuenta que Jesús todo el tiempo estaba bendiciendo, amando, sanando, liberando, ayudando. Nunca vas a ver a Jesús diciendo, pecadora arrastrada, pecador arrastrado, te pasa eso por desgraciado. No. Incluso cuando una mujer fue llevada a él por adulterio, dijo, yo tampoco te condeno. Un aplauso a Cristo por eso. ¿Por qué? Porque Él no vino a condenar, diga conmigo, vino a salvar. Así es. Si hubiera venido a condenar, pues ya estaríamos todos condenados. Pero Él vino a salvar, a bendecir, a prosperar, a ayudar, a sanar, a fortalecer, a dar fe, a mostrar su amor, a llenar tu corazón de esperanza. Eso es lo que yo leo en los evangelios, que yo tengo. Yo no sé qué es lo que tú encuentres cuando los leas o si los has leído. Regularmente le doy una leída una vez cada 2 o 3 meses, le doy una leída nueva a los evangelios. Dice la palabra de Dios, fíjese, en Hebreos 10:7 dice, he aquí que vengo, dice Jesús, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad. Cuando Jesús andaba haciendo su voluntad, la voluntad del Padre. Dice la palabra de Dios en Juan 4:34, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. Jesús dice eso. Y dice en Juan 5:19 al final, perdóneme, voy a leer todo. Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Y diga conmigo, amén. Así es. ¿Y qué hacía Jesús? Todos encierran nada más. Normalmente todo lo encerramos en que Él vino a salvar. Pero la salvación no solamente es ser salvo para pasar una eternidad con Él o estar listo para cuando Él venga. No, la salvación incluye no solamente lo invisible, también lo visible. También lo invisible, también lo visible. Aleluya. Dice Dios, cualquiera que deje cualquier cosa, yo le daré más en este tiempo y en el venidero. ¿En qué tiempo? En este tiempo. ¿Y dónde? En el venidero. ¿Quién cree que Dios lo quiere bendecir? ¿Sí lo cree? De veras. Es una promesa. La bendición de Dios, la salvación es una promesa que se cumple. ¿Cuándo? Cuando lo creemos, somos salvos. Todas las promesas de Dios trabajan igual. ¿Cuándo son efectivas las promesas de Dios en la vida de un creyente? Cuando las creemos, porque si no las creo, pues entonces ¿cómo se hace efectiva? Dice la palabra de Dios que Dios no tolera o no quiere nada que no provenga ¿de qué? De la fe. Todo debe provenir de una persona, un hombre, una mujer que se atreva a creer, a permanecer, a buscar, a avanzar, a luchar hasta obtener. Porque no se trata de decir, ya creí. Hay personas que yo he visto que después de años son salvos, años de pertenecer a la iglesia, y después de años creyeron la salvación y fueron salvos.
Gloria a Dios que siguieron yendo a la iglesia. ¿Sí? Y eso es la voluntad de Dios. Bendecirnos tremendamente. Debemos comprender y entender algo. Y solamente voy a hablar esto del enemigo porque yo no estoy comisionado a hablar de Satanás, pero sí a enseñar. Satanás es un mentiroso. ¿Quién cree eso? Dice la palabra de Dios. Fíjese que dice: Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso, dice, y padre de mentira. Dice la palabra en Juan 10:10, el propósito del ladrón, o sea, del enemigo, es matar, robar y destruir. Ese es el propósito del diablo. Seas bueno o seas malo, él va a atacar todo el tiempo a la persona en su carne para matar, robar y destruir. Pero gracias a Dios, dice su palabra, el Hijo de Dios vino a destruir, diga conmigo, destruir toda obra del diablo. Un aplauso a Cristo por eso. Él vino a destruir toda obra del diablo. ¿Cómo vino? Dice la palabra de Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Hechos 10:38. Dice: Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. ¿Con qué? ¿Con qué? Con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos. ¿Por quién? ¿Por quién? Por el diablo. Fíjense la frase que usa: sanando a todos los oprimidos por el diablo. O sea, estaba él, ahorita vamos a ver un ejemplo nada más, sanando a los enfermos que estaban enfermos porque el diablo los tenía oprimidos con la enfermedad. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Por eso tengo varios domingos tratando que crean que la enfermedad nunca ha sido ni será la voluntad de Dios. Diga conmigo, nunca. 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 Ni es, ni fue, ni será. Cuando usted va al principio, usted en Génesis, al principio, nunca Dios dice, y les dejó enfermedades para que crecieran en el espíritu. Y les dio dolores, miseria y escasez, porque Dios da las peores pruebas a sus mejores guerreros. ¿Dice eso la Biblia? ¿No dice eso la Biblia? Y luego me dijo una persona, muy bien y muy válido, pero la Biblia dice, cuando leemos el Antiguo Testamento, que Dios les mandó enfermedad. Así es. Dios a su pueblo y a lo que no era su pueblo mandó enfermedad, pero no porque fuese su voluntad, sino porque el pueblo había roto, ¿qué? La ley. La ley. Dios les dijo, mi voluntad es bendecirte, prosperarte, entregarte una tierra donde fluye leche y miel. Vas a edificar, vas a obtener edificaciones que tú no edificaste, vas a cosechar cultivos que tú no sembraste. Eso les dice Dios al pueblo. Pero si cuando tengas todo eso me das la espalda, toda la maldición de la ley va a venir sobre ti. Y cuando lo leemos, lo vemos, pero no era voluntad de Dios. Hay que aprender a separar lo que Dios permite de lo que es la voluntad perfecta de Dios. Pero encontramos otro tema que vamos a ver más a profundidad en el Nuevo Testamento. Diga conmigo, en la gracia, dígalo, en la gracia
encontramos que nosotros fuimos redimidos de la maldición de la ley. ¿Qué maldición? Perdernos. ¿Qué maldición es? Que la gente se pierda, que la gente tenga enfermedades, tenga dolores, tenga dolencias. Porque cometas errores. No, yo he visto hombres y mujeres de Dios afectados por enfermedad y no necesariamente por desobediencia, sino porque el diablo quiere matar, robar y destruir. Y me ha tocado ver personas en situación de enfermedad cometer el peor error. Es que es voluntad de Dios, hermano. Hacer la obra del diablo, que es matar, robar y destruir, hacerla la voluntad de Dios, estamos fritos. Y el diablo le hace yes, ya creyeron que es la voluntad de Dios. Pero cuando lees los evangelios, te das cuenta y observas la voluntad de Dios a través de Cristo, y Cristo nunca, diga conmigo, nunca enfermó a nadie. Nunca repartió enfermedades. Nunca. Y miren, le voy a poner un ejemplo donde vamos a localizar la obra del diablo y la obra de Cristo. En un pasaje, dice la palabra en Lucas 13, del 10 al 17, no lo puse ahí, pero lo voy a leer. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. ¿Estaba lisiada a causa de qué? Fíjate. Yo pensaba que decía del Espíritu Santo, que se lo había mandado para que la mujer fuera más paciente. No dice eso, ¿verdad? Para que creciera en el Espíritu, porque hermano, Dios no ve la carne, ve el Espíritu. No, la palabra dice que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Como un cuerpo enfermo va a glorificar a Dios? No. Diablo mentiroso. Fíjense lo que dice aquí. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Así. Ay, qué dolor. Cuando Jesús la vio, le llamó y le dijo, en esta traducción dice, apreciada mujer. No le dijo, pecadora, ven para acá, pecadora arrastrada. Porque eres una desobediente, una desgraciada, por eso estás así. Ven para acá, por desobediente. ¿Le dijo eso? Le dijo, apreciada mujer. Un aplauso a Cristo por su bondad. Ay, gracias, Señor. Estás sana de tu enfermedad. Aleluya. Dice que luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Y cómo alabó a Dios el Señor? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó, fíjese, esa es la religión, de que Jesús la sanara en un día de descanso, así como los adventistas de cuenta. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud, vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. Así que el Señor respondió y le dijo al religioso, hipócrita. Me encanta cuando el Señor dice hipócrita. No se lo dice al pecador, se lo dice al hipócrita, al religioso, al hombre o mujer que se cree mucho porque se viste de una manera o habla de una forma, que cree que la religión es Dios cuando no lo es. Y le dijo, ¿cómo le dijo? Vamos a decir todos, hipócrita, dígalo, hipócrita. ¿Está llena de hipócritas la iglesia? No, la religión.
La iglesia de Cristo está llena de personas que reconocen que necesitan a Dios. Aleluya. Cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan a su buey o a su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, no le dice una pecadora, una hija de Abraham, estuvo esclavizada ¿por quién? Por Satanás durante 18 años. ¿No era justo que sea liberada aún en el día de descanso? Ahí va a encontrar usted la obra del diablo y la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra del diablo en ese pasaje? ¿Qué? Esclavizar. ¿Qué más? Dígalo por su nombre. ¿Enfermedad? ¿Quién enfermó? ¿El Espíritu Santo? ¿Dios le mandó un juicio para que estuviera enfermo? ¿Quién lo tenía enferma la mujer? ¿Quién? Dígalo. Pero Cristo vino a deshacer toda obra del diablo. Aleluya. ¿Y qué hizo Jesús? La dejó enferma. ¿Qué hizo? La sanó. ¿Por qué la sanó Jesús? Porque esa es la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apláudele a Dios porque eso es verdad. En la Escritura vas a encontrar en los evangelios, solo en los evangelios, vas a encontrar 46 pasajes donde Jesús está salvando, sanando, liberando, proveyendo, bendiciendo, amando, ayudando. ¿Adivina quién? A los religiosos. A los pecadores, a los que nadie quería, a los que nadie aceptaba, a esos, a ti, a mí. Aleluya. Gloria a Cristo. Voy a leer varios pasajes de corrido, no los 46, porque imagínense, si así se me duermen, leo 46, aquí van a babear. ¿Sí? Mateo 4, del 23 al 24, voy a leer rápido. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Cuando se predica el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Dice la palabra de Dios, todos los que tenían dolencias, los afligidos por las diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, a todos ¿qué? Los sanó. Diga conmigo, los sanó. Mateo 8:31, dice la palabra de Dios, por fragmentos voy a leer. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes le seguían. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Del Señor dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y Jesús dijo, no, es voluntad del Padre que tenga lepra. Le dijo eso. Es que eres un pecador. Es que los juicios destructivos de Dios están sobre tu vida. No, Jesús dijo, quiero. Este verso está registrado para cualquier persona que diga, ¿y Dios me querrá sanar a mí? ¿Dios me querrá liberar a mí? ¿Dios querrá prosperarme a mí? Y Dios dice, Jesús dice, diga conmigo, quiero. El problema es que no lo creemos. Y excusar nuestra incredulidad atribuyendo una obra del diablo a Dios es peligroso. Porque nos quedamos en la condición. ¿Sí? Jesús dijo, quiero. Jesús extendió la mano, lo tocó, sí, quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Aleluya, apláudele a Cristo por eso. Mateo 8, 57. Cuando Jesús regresó de Capernaum,
un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Y dice la palabra que Jesús dijo: iré a sanarlo. Y Jesús dijo y fue. Mateo 8, 14 al 17. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús la tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó de comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios, él expulsó a los espíritus malignos con una sola orden y sanó a algunos enfermos. A todos, diga conmigo, a todos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías. Levante la mano así. Quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Aleluya, sí. Esa es la palabra. Creámosla o no, esa es la palabra. La palabra es verdad. Las promesas de Dios son sí, son amén en Cristo Jesús. Sí, Dios manda su palabra y su palabra siempre prospera por aquello por lo que fue enviada. Pero debemos de creerlo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: Jesús subió a una barca. No, bueno, está muy largo este. Dice la palabra de Dios, Mateo 18, 19. Mientras Jesús decía estas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tus manos en ella. Fue y lo hizo. Amén. Y podemos leer Mateo 29, 27, Mateo 9, 32 al 33. Dice el Señor, dice su palabra, que Él andaba predicando el evangelio del reino, sanando, liberando, proveyendo, sustentando, amando, bendiciendo, perdonando, ayudando, amando, mostrando la misericordia del Padre todo el tiempo. ¡Aleluya! Bueno, he predicado esto a personas que están enfermas y se han ofendido. No, ¿cómo? Estoy enfermo. Pues cree que Él te sana y serás sanado. ¿Cómo te vas a ofender cuando te dicen que la voluntad de Dios es bendecirte, es sanarte, es amarte, es abrazarte, es limpiarte, es ayudarte, es prosperarte? Bueno, en este mundo de locos pasa. Increíble, pero pasa. Ahora le pregunto yo, y esto Dios me lo puso cuando estaba estudiando esto, porque lo vamos a agarrar de muchas formas hasta llegar a todas esas promesas, esas 5 promesas. Después vamos a brincar a otras promesas de ser llenos y crecer y estar en el Espíritu. Pero primero tengo que creer el Evangelio como es. Tengo que aprender que cuando alguien o cuando en mi vida pase una circunstancia difícil, no decir, es que Dios me mandó las pruebas a su mejor guerrero. No, reprendo ese dicho en el nombre de Jesús. Lo reprendemos. Y mire, cuando estaba estudiando esto, y estaba en mi cuarto, ahí el cuartito que tengo para estudiar, y me gozaba, y reía, y lloraba, y me quedaba así, acostado por un lado, en la silla, y luego por el otro, pensando, Dios, Jesús. Y vino esa palabra que le he dicho muchas veces, llegó así como algo tangible y se repitieron en mi mente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque todos tenemos cositas que no es voluntad de Dios que nos estén pasando, incluido el pastor. Y Dios empezó a hablarme, esto no es mi voluntad. Mira, vamos a leer los evangelios otra vez. Otra vez. Localiza eso, que yo lo haya hecho, que esa haya sido mi voluntad. No, Señor. Y otra vez, Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Esa es una roca bien dura, bien poderosa. Y luego vino la pregunta: si Jesús, imagínense que estamos aquí predicando, de repente, Ángel, están tocando, y Ángel dijera: ¡ah! ¿Es el Señor? ¿Qué Señor? Señor Jesús. ¿Se imagina? Que anduviera por Monterrey, en las sinagogas de ellos, en las iglesias, predicando el evangelio del reino, y viene y toca. Pues ábrele. Y Ángel todo nervioso ahí, no, si no es que no abre. Luis, ayúdale. Y entra el Señor. Adivina qué haría Jesús. ¿Qué haría con los enfermos? ¿Algunos? ¿Qué haría con los endemoniados? ¿Qué haría? ¿Algunos? ¿Sí cree eso? ¿Usted cree que si Jesús entrara por esa puerta hoy, sanaría a los enfermos y liberaría a los endemoniados? ¿Derrochara amor y bendición? ¿Usted cree eso? Porque si se fija, los que tienen alguna dolencia hoy no vinieron por la predicación del domingo, quizá, algunos. Pero no vamos a dejar de predicar la verdad de Dios hasta que la veamos con nuestros ojos. Bueno, entonces yo me quedé pensando y dije: no, pues si Cristo viniera así. Y luego vino a mi mente otra pregunta, y dice la pregunta: ¿mis promesas son mentira o son verdad? ¿Son mentira o son verdad mis promesas? Y yo pues contesté: pues son verdad. Ok. Mateo 18:20. Lo bueno de exponer la palabra de Dios es que la palabra de Dios. ¿Ya apareció atrás de mí? ¿La podemos leer todos así como si leyéramos el rosario, todos juntos? 1, 2, 3. Otra vez, léalo otra vez. Una pregunta: ¿somos más de 2 o 3? Voltéese a ver. Sí, somos más de 2 o 3, ¿sí? Y estamos reunidos en el nombre de ¿quién? Entonces ¿dónde está Cristo? Y adivine qué está haciendo Jesús a quien cree: salvando, sanando, liberando, prosperando, ayudando, bendiciendo. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Que no lo creemos. Eso es la verdad. ¿Cómo? Está aquí. Su palabra es verdad. ¿Ok? Las promesas de Dios son sí, son amén. ¿Ok? Dios no es mentiroso. No, amén. Su palabra produce todo por lo cual fue enviada. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ok? Y entonces Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Gloria a Dios. Bueno, dice Jesús: yo estoy ahí. No, pero pues quién sabe. Él está aquí. No porque sea la iglesia más bendecida de Monterrey. No, porque estamos reunidos en su nombre. Más de 2 o 3.
Yo todavía estoy pasmado. Y dice la palabra de Dios para finalizar, póngase de pie. En Juan 6:29 dijo el Señor, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Está tremendo. Siempre hay quien tiene interés y siempre hay que le vale 3 kilos de cacahuate. Siempre hay quien considera la palabra de Dios y siempre hay quien, pastor, pues estuvo buena la prédica. Pero siempre hay unos poquitos. Siempre es un pequeño remanente que no le anda diciendo a todos, yo amo a Dios, aleluya, gloria a Dios. No, sino que solamente se interesa tanto por Dios, se toma tanto de su palabra, le cree tanto de tanto corazón, que son aquellos poquitos donde vemos la mano de Dios poderosa. Pero todo lo que le acabo de predicar, amado hermano, es verdad. Le acabo de dar una llave para que en su vida solamente la voluntad buena, agradable y perfecta suceda en tu vida. Pero lo creemos. Aleluya. La musiquita de fondo, Priscilita, porfis. Corta primero el Facebook. Cortamos. Adiós, Facebook. Que luego me clausura si pongo música que no es.